Buenos días a todos, vamos a comentar la sesión de hoy del 20 de enero de 2017 en el DAX. Bueno, fijaros que la apertura de hoy ha sido en estos niveles de aquí, el cierre fue aquí abajo en el 573, se quedó pues un poco como viene siendo estos días normal, pues en el rango lateral que estábamos trabajando estos días, aunque tuvimos una subida importante desde los mínimos de ayer de la mañana, perdón, desde los mínimos de ayer de la mañana hasta los máximos. Fue un tirón bastante grande por la tarde. Fijaros cómo luego el precio se desinfló y cerramos aquí. Muy parecido un poco pues a lo que viene haciendo estos días. Es decir, tenemos por un lado el cierre por debajo, ¿de acuerdo? Y la apertura por encima. Bueno, teníamos básicamente dos zonas a trabajar. Era esta zona de aquí arriba abajo del 534, continuamos teniendo la zona 452 y como zona intermedia con zona de volumen continuamos teniendo el 509. Por arriba el 640 y el 677 que tantas veces hemos comentado ya en estos días. No tengo ningún canal, tampoco tengo ninguna zona o alguna directriz bajista, con lo cual pues bueno, pues hemos empezado a trabajar un poco a la espera de que hiciera algún movimiento y en 15 minutos pues bastante parecido a los 60 minutos. Tenemos varias zonas. Primero tenemos la zona de arriba 639 que nos dejó ayer de máximos, tenemos la zona del 532 que nos dejó antes de ayer y tenemos la zona del 434 que nos dejó ya hace, bueno, la semana pasada. No, perdón, nos dejó ya sí, la semana pasada. Luego teníamos esta zona hoy intermedia que nos dejaba el día de ayer 606. Fijaros que fue en plena caída cuando el precio, comentábamos antes que a partir de las 4 empezó más o menos a hacer la caída. Nos dejó este pequeño patrón aquí, con lo cual pues hoy lo he marcado. Y fijaros que el precio, como ha iniciado, vamos a pasar ya al scalping, que es lo más interesante porque nos ha dejado una entrada bastante buena que hemos podido aprovechar. Fijaros que el precio empieza a caer, sale volumen inicial muy bajo, 200 contratos, ¿vale? Comparado con antes de ayer y ayer, pues volumen mucho más bajo. Se inicia la sesión a las 9 de la mañana, tenemos una pequeña caída, aparece el primer clúster aquí, luego aparece otro posible clúster que no he marcado en mitad del camino y nos aparece otro posible clúster abajo. El precio continúa cayendo y nos deja estos contratos, 250 contratos, que no he marcado nada porque realmente a mí pues no me han parecido nada importantes, a menos que no hiciera pues algún movimiento un poco más bestia. De aquí podríamos sacar dos conclusiones, y es un primero que he querido marcar viendo un poco cómo fue ayer, es este primero A, este primer B y por último el C. El C, importante, ¿cómo termina? Pues termina en una zona para posibles cortos. ¿Dónde? Pues fijaros, C en VWAP, ¿de acuerdo? Zona de volumen, y la llegada del precio aquí se produce con un volumen descendiente. ¿Sí? Nos aparece, el problema es que nos aparece esta vela aquí, que es la que toca el VWAP, y fijaros cómo luego aparece ya bajada de volumen. Este podría haber sido una buena entrada. Pues bueno, quizá tomando este clúster de aquí. Yo no me he fiado porque teníamos lo que sería la entrada más o menos en esta zona, así 563, y no tenía muy claro dónde poner el stop, ¿vale? Porque se había perdido ya esta vela, con lo cual tendríamos que ir a buscar quizá esta de aquí. Con lo cual de más o menos 64 nos íbamos hasta el 73-74 y encima teníamos el clúster, con lo cual pues ya me daba una entrada, un stop muy grande. Y luego he pensado que del 562 hasta aquí al 49 son 13 puntos. Me daba una gestión monetaria de 1-1. No me acaba de gustar. Así que nada, he esperado y entonces el precio ha venido a marcar esta bajada, ha acabado dando la razón a esta formación. Ayer hizo lo mismo en Dow Jones, si no me acuerdo mal, en DAX hizo lo mismo más o menos, pero bueno, ha ido hacia abajo. Aparece este toque a toda esta zona de mínimos. Fijaros que el MACD te está dando ya una divergencia en el precio aquí, aunque nos quedamos a 3 puntos de los mínimos, está dando una divergencia. Y lo más importante, lo que siempre miro, confirmo la divergencia del MACD con la divergencia del delta, y fijaros que aquí la divergencia del delta es positiva. Pues ya empieza a aparecer la posibilidad de que podamos realizar
alguna compra y he estado esperando. Creo que se me ha escapado porque la compra buena podía llegar aquí. ¿Qué aparece aquí? Pues fijaros, esta vela de aquí marca volumen, aquí baja el volumen, aquí baja el volumen, aquí aparece un doji, nos deja un pequeño gap y fijaros cómo el precio tiene poco volumen. Evidentemente comparado con estos dos pues un poco más, pero tiene poco volumen. A partir de aquí suben, vuelven a tocar VWAP, vuelven a tocar la zona de volumen, vuelve a aparecer más volumen de lo normal, pero fijaros que esta subida es diferente. Esta subida tiene volumen ascendiente. Importante. Volvemos a tener una bajada y aquí vuelve a ser donde podemos tener la segunda entrada. ¿Dónde? Pues cerrando el gap que nos he dejado el doji, volvemos a tocar la zona de posible entrada y continuamos teniendo tanto un MACD, una divergencia de MACD positiva, como una divergencia del delta acumulado positiva. Esta de aquí. Es más, en este punto de aquí, si comparamos el MACD en un minuto para aún tener más certeza, tenemos aquí, tenemos también divergencia apoyada en MACD. Bueno, podía ser un punto de entrada, podía ser un punto de entrada. Creo que se me ha escapado, pero tampoco aquí no había, que es lo que yo he estado buscando, no teníamos ninguna zona en 15 minutos, ni en una hora, que nos pudiera, pues digamos, apoyar o marcarnos quizá pues un punto de toma de operación. ¿Era una operación con riesgo? Hombre, sabemos que la operación le va a costar su tirada porque tenemos el VWAP. Este clic de aquí, que es toda esta zona, que fijaros que bien aguantado durante un buen rato, en el momento en que se rompa, pues nos puede dar un tirón tranquilamente hasta lo que sería el clúster. Con lo cual, pues nos podemos llevar unos 20 puntos aproximadamente. Evidentemente no pensamos ya en que el precio pueda irse hacia arriba. Pero no lo pensamos en ese momento. Como siempre os digo, operar así a toro pasado es muy fácil. Pero fijaros que tenemos una cosa importante, y es que de subida, en el caso de que rompamos lo que comentaba, esta zona de aquí abajo, del 560, hay una cosa importante, y es que no tenemos ninguna zona en 15 minutos bonita que pueda hacer para el precio hasta esta zona de aquí, 607, y además está apoyada en una zona con volumen, de acuerdo, por encima. Así que bueno, pensar que el precio se va a ir hacia arriba y aguantar un largo, pues tiene su miga, pero sí que nos puede dar para una entrada para largos. Es más, en el caso de que queramos, por ejemplo, tirar algún tipo de FIBO, podemos trazar algo así y podemos ver que pues más o menos nuestra salida puede estar en esta zona de aquí. Cuando vemos que el precio empieza a aparecer volumen y empiezan a romper, aquí yo creo que nos vamos y luego hace el tirón, pues claro, eso ya es muy difícil de ver. En fin, que hace el tirón, entonces ya cambiamos de chip, empiezo a pensar en largos. ¿Largos por qué? Porque veo que nos dejamos el clúster este de aquí, que ni hemos tocado, en el 74. Luego aparece un nuevo clúster aquí en el 88 y espero, cuando aparece otro clúster aquí y otro volumen aquí, espero pues un toque aquí abajo. No aparece el toque, de lo cual me extraña bastante. Tenemos esta zona de volumen aquí, fijaros que es el volumen el que para la subida y es el volumen el que para la bajada. Lo mismo os digo en cuanto a posibilidad de entrada. Siempre os digo, en el caso que se produzca una subida muy bestia, a veces no bajan a tocar el clúster, sino que tocan la mecha, pero aquí ni se han acercado. Es más, nos hemos quedado pues casi a 4 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no ha habido entrada, pero aquí sí que empieza a aparecer una cosa importante, y es la bajada de volumen, y llegamos aquí y nos aparece una envolvente. Claro, aquí podríamos haber pensado en tomar un corto. Yo he marcado la envolvente, he marcado la divergencia MACD, pero también he marcado una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es, como siempre os digo, delta acumulado. Y fijaros que el delta no tiene divergencia, con lo cual desecho la operación y me espero. Me espero a tomar un largo, es decir, si el precio se va hacia arriba, yo quiero irme hacia arriba.
Con lo cual, espero, el precio hace un siguiente tirón y, amigo, llegamos a la zona en 15 minutos. Llegamos a la zona en 15 minutos. Y fijaros cómo el precio retrocede en el momento en que llega a la zona con volumen. Y es que en la zona con volumen no la llega a tocar, pero nos aparece un envolvente con volumen. Pero fijaros la vela roja del envolvente sin volumen, o no tanto volumen, y luego fijaros el posterior testeo, ya con un secado brutal. Entonces decido entrar, la entrada correcta y ortodoxa. Vamos a hacer un poco de zoom. La tenemos por aquí, el 14, yo entro en el 11,5, 2 puntos por debajo, no hay problema. No me ha aparecido tampoco, no me ha aparecido ninguna zona de limitadas por aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues me ha costado un poco darle al gatillo y me lo he pensado, y por eso pues tengo la entrada un poco por debajo, pero se ha visto claro, volumen bajo, volumen bajo, volumen bajo, y el precio se va hacia abajo. Claro, yo estoy yendo a contratendencia, entonces mi entrada, ¿dónde tengo el profit? Lo tengo aquí abajo, y lo pongo por encima del clúster. Es más, lo pongo por encima del clúster con tanta mala leche, digo, lo voy a enseñar ahora. El precio me llega a tocar la salida y no me la da. Un momentito, pongo la entrada solo a fin de curiosidad, porque ahora os voy a explicar cómo he gestionado esta entrada. Fijaros cómo lo ha tocado y me he quedado mirando. Lo que he hecho ha sido, cuando he visto que el precio estaba más o menos por aquí, esta zona, que llevaba ya casi 8 puntos, bueno, llevaba 8 puntos, lo que he hecho es apartarme del ordenador. He puesto el even y me he apartado del ordenador. Era consciente de que quizá el precio me iba a subir. Era consciente de ello. Y de hecho, fijaros cómo el precio sube. Y ha subido, pero mirad que ha aparecido en la cinta. Entonces, cuando he visto que el precio se giraba, he controlado un poco la cinta, he dejado el even pensando, total, que me puedo ir con 5 o 6 puntos. Vamos a ver si podemos coger el doble. Y entonces, cuando el precio estaba por aquí, he visto que poco a poco el volumen se iba secando y me he vuelto a apartar del ordenador. Es decir, toda esta subida de aquí me la he comido sin mirar. He visto que esto estaba por aquí con este volumen, lo he dejado, y fijaros cómo el precio se ha ido hacia abajo. Con tanta mala leche que cuando yo he mirado ya cuando estaba en esta vela, y fijaros cómo he hecho, pam, ha tocado mi salida, pero no me ha dado la salida. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he esperado a gestionar un poco. Esperando el qué, pues que volviera hacia abajo. Y cuando ha vuelto y visto que pues podíamos salirnos con algo decente, pues me he ido. 11 puntos y medio. Aquí se podría interpretar este A, perdón, este A, B, C. ¿De acuerdo? ¿Qué problema hay en este ABC? Hay dos problemas importantes. Fijaros la proporcionalidad, 76,4, ya no me gusta. Es verdad que aquí el precio sale volumen, pero aquí se seca. Y luego lo que no me ha gustado es que fijaros como el precio en 15 minutos, ha hecho una cosa muy curiosa, y es que el precio, la vela, pon un poco de zoom para que sea mejor, la vela termina justo por encima de la zona, abre, que aquí ha sido cuando no ha saltado el stop, porque no ha saltado, y se va hacia abajo, con lo cual a mí ya no me da tan buen punto de entrada del precio en esta operación. Y ahora vamos a comentar una cosa en 5 minutos para que se vea la diferencia. Así que, claro, cuando he visto esto digo, pues a lo mejor aquí ya se han cansado de subir, han hecho el tirón, han salido las ventas climáticas y esto se puede ir hacia abajo. Y evidentemente, pues fijaros cómo el precio ha estado testeando esta zona hasta que la han terminado rompiendo. Y han terminado rompiendo para irse a ¿dónde? Pues al primer clúster donde ha salido más volumen, este de aquí. Quizá desde aquí tengamos una recuperación del precio y se vaya hacia arriba. Yo ya he desconectado cuando he visto que el precio desde esta zona de aquí ya no podía pasar. Además coincidía esta zona 607 con una zona en 15 minutos. Lo
comentábamos antes, con un patrón de cortos que no he tomado porque ya no era para mí la hora. Y fijaros una cosa importante, y es que en 5 minutos hay dos cosas importantes. Primero, una subida importante. Segundo, A, B, C. Final de extensión del C proporcional. Llegamos al 38,2, 11.588. ¿Y qué tenemos aquí? Un clúster de entrada. Este es el clúster que nos da la entrada en 5 minutos. Como os digo muchas veces, quizá la operativa de scalping pues la tenemos que complementar con este tipo de entrada. Es decir, ¿nos va a dar una posible entrada en 5 minutos? ¿Quién sabe? Lo que yo tengo claro es que en el caso de que yo entre en esta zona, por ser la entrada en 5 minutos, pues tengo que poner el stop un poco hacia abajo. ¿Y qué problema tengo yo aquí? Y es que esta zona en 5 minutos, mi posible stop pues queda limitado por esta vela. Entonces, propuesta de entrada, pues por ejemplo, yo el stop en este caso lo podemos poner por debajo del VWAP. Es decir, la entrada nos va a dar por 86. Podemos poner, por ejemplo, una entrada de 9 puntos. El stop protegido primero por el VWAP, protegido en segundo lugar por esta zona de volumen que antes ha saltado tan a la bestia. No tiene sentido darle más volumen porque, más stop, porque en el caso de que rompa ya toda esta vela, que fijaros, sería la vela en 30 segundos que me da la entrada, o la vela en un minuto que me daría la entrada, la protección, que es este de aquí, este volumen, pues ya no tiene mucho sentido. 76, 75, 76, punto de entrada 87, 11 puntos. Posible target, pues podría ser el doble techo o el toque en este digamos clúster de aquí arriba. Y esto es lo que ha dado de hoy la sesión. Evidentemente, una entrada de este tipo en 5 minutos nos da suficiente tiempo de que en el caso que la tomemos, nos da suficiente tiempo poner un even. Si vemos que el precio va y luego corrige, fijaros que el precio otra vez de nuevo tenemos parada en esta zona de clúster. Es normal, para aquí quizá llega otra vez hacia abajo y se va hacia arriba otra vez, o nos quedamos en la zona intermedia donde tenemos el volumen y antes ha vuelto a parar. Fijaros que es donde antes el precio ha hecho el rechazo hacia arriba. Yo no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que fijaros cómo a veces leyendo el precio en varios time frames va dando entradas concatenadas entre ellas y que se pueden ir aprovechando. En fin, yo ya he hecho los puntos de hoy, 11 puntos y medio. Podían haber sido más. Creo que me he perdido la subida o una parte de la subida. Evidentemente, viendo esta subida de aquí dices, joder, tenía que haberla tomada. Viendo cómo estaba el precio aquí, con el clic aquí, pues no era fácil. Quizá teníamos que haber tomado esta corta, no lo sé. El tema está que hemos probado la que a mí más me ha gustado, que es esta de aquí, y nos hemos ido con 11 puntos y medio cuando la salida era unos 14 casi. Pero ya está, tenemos el día hecho y por la tarde ya hoy, por ser viernes y con el discurso de investidura de Trump, creo que ya será un buen momento de desconectar por hoy el trading y esperar al lunes. Así que nada, tener un buen fin de semana y un feliz trading. Un saludo.